Vamos a ponernos en esta situación. Le llega ese sobre del instituto. Lo abre, sabe, con esa mezcla de nervios y de esperanza. Y los ojos van directo al número, a la cantidad mensual. Y de repente, ¡zas! El golpe. Un nudo en el estómago. El número es mucho, pero mucho menor de lo que esperaba, de lo que había calculado. Y la mente se llena de preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se equivocaron? Si esto le ha pasado o si tiene miedo de que le pase, quiero que sepa algo. No es el único. Para nada. Es una situación, créame, más común de lo que uno quisiera. Y aquí quiero ser muy claro. Que el cálculo sea bajo no significa que ya todo esté perdido, no. De hecho, muchas veces la razón detrás de esa cifra decepcionante son errores. Errores administrativos, datos que un viejo patrón no reportó bien, omisiones que se pueden y se deben corregir. ¿Y cuál es su mejor arma en esta situación? No es el enojo, no es la desesperación, es el conocimiento. Si entiende el cómo, el cuándo y el por qué, créame, ya tiene medio camino ganado. Pasamos de la preocupación a la estrategia. Perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de ataque para hoy? Lo hemos organizado como una verdadera clase práctica, para que no quede ni una sola duda. Primero, vamos a entender por qué fallan los cálculos. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? Luego vamos a ver un caso, el de Don José, que nos enseña el precio carísimo de esperar. Tercero, le voy a presentar su derecho, el arma legal que tiene a su favor. Después, una guía práctica, paso a pasito para que sepa qué hacer. Y al final, lo más importante, cómo prevenir. Le aseguro que si se queda hasta el final, va a entender por qué el momento exacto en que firma ese papelito puede significar la diferencia de miles, y digo bien, miles de pesos cada mes. Muy bien, arranquemos con el primer punto, el diagnóstico. Porque a ver, antes de curar la enfermedad, hay que entenderla. ¿De dónde vienen esos errores? ¿Por qué la cuenta no sale como debería? Mire, para la mayoría de las personas que se están pensionando con la ley del 73, todo el cálculo se sostiene en tres grandes pilares. Es clave que los domine. El primero, el número total de semanas que cotizó. Cada semana cuenta, ¿eh? Cada uno es como un ladrillo que va construyendo su retiro. El segundo, y este es el que más pesa, es el promedio de su salario de los últimos 5 años, o sea, las últimas 250 semanas. Y bueno, el tercero son cosas extra, como las ayudas, si tiene esposa e hijos. Pero un error, por chiquito que parezca, en los dos primeros pilares, puede tumbar todo el edificio. Entonces, ¿cuáles son los culpables más comunes de que la cuenta salga mal? A ver, aquí los tenemos. El número 1, sin duda, semanas que no le reconocen. A lo mejor un patrón de hace años cerró y no hizo bien los trámites, o simplemente se perdieron datos al pasarlos a la computadora. Otro muy frecuente, le calculan mal el salario promedio. A lo mejor no incluyeron bonos o alguna prestación que sí contaba. Y claro, pues también están los errores del sistema o registros de empresas que ya ni existen. Ojo, no siempre es mala intención, ¿eh? Muchas veces es, pues, la burocracia, el tiempo, que juegan a nuestra contra. Ok, la teoría está muy bien, pero nada como un caso real para entender lo que está en juego. Vamos a hablar de Don José. Es un caso hipotético, sí, pero está basado en miles de historias reales. Y nos va a enseñar la consecuencia terrible que puede tener un simple descuido. Imagínese a don José, 68 años, toda una vida trabajando duro en talleres, en fábricas. Un hombre organizado, ¿sabe? De los que guardan sus papelitos, sus recibos, sus contratos. Él, muy a su modo, hizo sus cuentas, con lo que ganaba últimamente, que eran como 20,000 pesos al mes, y con sus más de 40 años de trabajo, pues él esperaba, con toda razón, una pensión de unos 13,000 pesitos, algo para vivir tranquilo, sin lujos, pero bien. Y bueno, llegó el día. Le entregan su resolución. Y el número que ve impreso en el papel es este. 6,000 pesos. 6,000. Menos de la mitad de lo que él esperaba. La sorpresa, el coraje, la angustia. ¿Cómo era posible? ¿A dónde se fue todo ese dinero? Bueno, la respuesta no estaba a simple vista. Estaba escondida en los detalles. Y aquí está el meollo del asunto, cuando don José se puso a revisar papel contra papel. De un lado, sus registros. Del otro, lo que decía el IMSS. Fíjese nada más. El seguro solo le reconocía 1,500 semanas. 500 semanas menos. Eso es casi 10 años de trabajo borrados de un plumazo. Y por si fuera poco, el salario promedio que usó el IMSS era de 9,000 pesos, cuando él, con recibos en mano, demostraba que era de más de 20,000. La combinación de estos dos errores fue, pues, una catástrofe para su pensión. Pero espere, que aquí viene lo peor de la historia. La lección más dura. En la ventanilla, muy amablemente le dijeron, fírmeme aquí de recibido. Un trámite, ¿no? Don José, pues todavía en shock por la noticia, firmó. Agarró su papel y se fue. Pensando luego lo veo con calma. Habló con la familia, con los amigos.
y dejó pasar los días. Cuando por fin fue a buscar ayuda, ya habían pasado 25 días. Y ahí descubrió la trampa mortal. Tenía solamente 15 días hábiles, contados desde el momento de esa firma, para reclamar. El plazo se le había ido. Su oportunidad de arreglar el error por la vía fácil se esfumó. El costo de esperar fue de 7,000 pesos menos, cada mes, para el resto de su vida. La historia de don José es una advertencia muy seria, sí, pero también nos abre la puerta a la solución. Porque la ley sabe que estos errores pasan, y por eso mismo nos da una herramienta, un recurso muy poderoso para defendernos. Vamos a ver cuál es. Este recurso se llama recurso de inconformidad. Suena a cosa de abogados, ¿verdad? Pero no se me asuste. Piénselo como una carta formal, un escrito donde usted dice, oigan, revisen bien mis números porque aquí hay un error. Y lo mejor es que está en la ley del Seguro Social, es gratis y, para empezar, no necesita un abogado. Es el camino que la propia ley le da para que el IMSS vuelva a checar su caso. No es un favor que le están haciendo, que quede claro, es su derecho. Y volvemos a este punto porque es vital. Si de toda esta plática se va a acordar de una sola cosa, que sea esta. Firmar el papel de recibido no significa que está de acuerdo con el cálculo. No, solamente está confirmando que ya le dieron el documento. Pero, y es un pero del tamaño del mundo, esa firma es el balazo de salida. En ese preciso instante, el reloj de los 15 días hábiles empieza a correr y no se detiene. Perfecto. Entonces ya entendimos el qué, el por qué y el riesgo. Ahora vamos a lo bueno, al cómo. Vamos a la acción. Le voy a guiar paso a pasito para que sepa exactamente cómo presentar este recurso de inconformidad de forma correcta. Para no hacernos bolas, vamos a dividir todo el proceso en 5 pasos muy claros. Si lo siguen en orden, va a construir un caso fuerte. Primero, recibir bien el documento. Segundo, calcular bien el plazo. Tercero, juntar todas sus pruebas. Cuarto, escribir la carta de reclamo. Y quinto, presentar todo en el IMSS. Ahora sí, vamos a desmenuzar cada uno. Piense que va a armar su propio expediente. ¿Qué necesita? Pues lo básico. Su INE, su CURP, obviamente la copia de la resolución de pensión que va a pelear. Importantísimo, baje de internet del portal del IMSS su reporte de semanas cotizadas para poder comparar. Y aquí viene lo bueno, sus tesoros, sus recibos de nómina, sobre todo de los últimos 5 años, contratos viejos, finiquitos, cualquier papel que pruebe que trabajó más tiempo o que ganaba más de lo que el IMSS dice. Todo sirve, ordénelo bien por fechas. A ver, no se necesita ser abogado para escribir esta carta. La estructura es muy sencilla. Primero, ¿a quién va dirigida? Al Consejo Consultivo Delegacional del IMSS. Luego, pone todos sus datos, nombre, número de seguro, domicilio, que no le falte nada. Después, identifica bien la resolución que está peleando, con su número y su fecha. Y ahora sí, la parte más importante, los argumentos. Aquí, con toda claridad, explica los errores. Por ejemplo, ustedes dicen que tengo tantas semanas, pero mis papeles demuestran que son estas otras. Ustedes calcularon con este salario, pero mis recibos dicen que es este otro. Y al final, la petición, muy concreta, que por favor revisen, corrijan el cálculo y le den una nueva resolución como debe de ser. Ya que tenga su carta lista y todas las copias de sus pruebas, va a llevar todo a la oficialía de partes de la delegación del IMSS que le corresponde. Y aquí, atención, una regla de oro. Por nada del mundo se vaya de ahí sin su acuse de recibo. Le tienen que sellar una copia de su carta con la fecha y la hora. Ese sellito, ese papelito, es su comprobante de que entregó todo a tiempo. Es su salvavidas. Hasta este momento hemos hablado de cómo apagar el fuego, ¿verdad? De cómo reaccionar cuando ya tenemos el problema encima. Pero la mejor estrategia siempre es prevenir. Así que ahora vamos a ver qué se puede hacer desde hoy, incluso años antes de jubilarse, para que no le lleguen estas sorpresas amargas. Le voy a dar 3 consejos que valen oro. Primero, no se espere a que le llegue la resolución para ver cómo andan sus semanas. No. Meses antes o hasta un año antes de empezar el trámite, métase al portal del IMSS y baje su reporte. Es 1000 veces más fácil corregir algo antes de que sea oficial. Segundo, si está bajo la Ley 73 y en los últimos años no ha ganado mucho, póngase a investigar ya sobre la modalidad 40. Es un mecanismo que le permite pagar por su cuenta para subir ese promedio salarial y puede hacer una diferencia brutal en su pensión. Y tercero, y esto es para todos, conviértase en el guardián de su historia laboral. Saque fotos o escanee cada contrato, cada recibo, cada finiquito. Guárdelo todo en una carpeta digital. Hoy en día es muy fácil. Esos archivos son su mejor defensa. Y al final del día, todo se reduce a algo muy simple. No se trata de pedir de más ni de buscar ventajas. Se trata, simple y llanamente, de que se haga justicia. Después de toda una vida de trabajo, de madrugadas, de esfuerzo, lo mínimo que uno merece es que la cuenta se haga bien.
que la pensión refleje lo que de verdad se trabajó. Mire, aquí le hemos dado la información, las herramientas, la estrategia. Pero el conocimiento, si se queda guardado, no sirve de nada. El poder está en usarlo. Así que la última pregunta no es para mí, es para usted. ¿Está listo, está lista para usar esta información y defender lo que es suyo, lo que se ganó con el sudor de su frente? Es muy importante recordar que esta guía es para informar, para educar. Las leyes pueden tener sus cambios y cada caso es un mundo. Aquí, en Sabiduría Financiera, nuestra misión es esa, darle información clara para que pueda proteger su dinero y el de su familia. Si esto le sirvió, le pido que se suscriba al canal, que nos regale un me gusta y sobre todo que lo comparta. A lo mejor tiene un familiar, un amigo, un compadre que está pasando por esto y no sabe ni por dónde empezar. Ayudemos a más gente a proteger lo que es suyo. Muchas gracias por habernos acompañado.